La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Me lo he tenido que pensar ahí. Sí, 10 de la noche, 9 en Canarias. Es que está siendo un día largo, día informativamente intenso. Debe de ser una suerte tener la autoestima del gobierno. Es una ley que beneficia a Cataluña y por tanto al conjunto de España. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. Es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano todos los conflictos que ha tenido España. Es que se escuchar a Bolaños y dan ganas de pedirle que haga otra. Ha quedado tan increíble esta ley de amnistía que seducirá seguro al 60% de españoles que en la encuesta de diciembre de 40DB para la serie El País consideraba que la amnistía es un privilegio y una injusticia. Un 60% de los españoles, entre ellos muchos socialistas, a los que hoy quizá les haya escocido escuchar a todo un presidente autonómico, Pere Aragonès, diciendo: La llei d'amnistia és el reconeixement que la repressió de l'Estat ha estat il·legítima. La ley de amnistía es el reconocimiento de que la represión del Estado ha sido ilegítima y, por tanto, esta corrección nos da la razón a los que siempre hemos defendido que estábamos ante una causa general motivada políticamente. Davant d'una causa general motivada políticament. El tiempo dirá si esta ley de amnistía, además de darle oxígeno político al gobierno, sirve para esa reconciliación política que anuncia el PSOE, o si esto se queda en una voluntad que habrá servido para barnizar bonito un cambio de amnistía por apoyo parlamentario. Los socialistas tienen la legitimidad de haber defendido en soledad los indultos y efectivamente hoy pueden defender que no se rompió nada con los indultos. No fue una catástrofe, de hecho hubo distensión. Veremos si los efectos de la amnistía son parecidos. En cualquier caso, antes asistiremos también muy probablemente a la constatación de que la aprobación no es aplicación. Veremos si todos los jueces que tienen que aplicarla cuando se apruebe definitivamente están tan entusiasmados como Bolaños sobre el hito jurisprudencial que supone la ley. De hecho, esta tarde-noche, Rajoy ha protagonizado un llamamiento inaudito a que todo el mundo contribuya en la batalla contra la ley y apela incluso a los jueces. Yo creo que la batalla de la amnistía continúa, y que se puede ganar. ¿Cómo? El político cumpliendo con su obligación, los jueces cumpliendo con la suya, la sociedad civil cumpliendo con la suya y los medios de comunicación cumpliendo con la suya. Eso es mucha gente. ¿Pero qué pintan los jueces en esta batalla? ¿Qué tienen que hacer los jueces si no es aplicar la ley que sale del Parlamento? Bueno, en las últimas horas el PP ha puesto en circulación la idea de que la amnistía es la peor de las corrupciones posibles, que también tiene su aquel. Recordar que Feijóo, cuando Junts le pidió a él una ley de amnistía, Feijóo se tomó 24 horas para pensárselo. No hubo ahí un acto reflejo de defensa de la democracia. No, amnistía no. ¿Qué instrumento puede ser tan abyecto si uno necesita tomarse un día para pensar pros y contras? Bueno, vienen unos meses intensos que terminarán con la vuelta a España de quienes se fugaron tras el procés. Hoy el exconseller Toni Comín lo ha dicho así. Bueno, llevamos mucho tiempo esperando este día. Ha llegado justo hoy, después de 7 años. Ya creo que nos toca volver con la cabeza alta, que es como lo haremos gracias a esta ley. Podremos volver con la cabeza alta, dice Comín. Podrán volver, eso es un hecho. Lo de la cabeza alta ya, eso queda para cada uno, para su autoevaluación moral. Podrán volver porque hay un Estado que les perdona, el mismo Estado del que ellos llevan una década diciendo de todo. Ese Estado opresor, tirano, persecutor, ese Estado es el que los va a amnistiar. ¿Y qué es volver con la cabeza alta? Tan erguida, como para poder mantenerles la mirada a sus excompañeros de gobierno catalán que sí se quedaron en Cataluña para asumir las consecuencias de sus actos.
En la mesa del análisis de hoy, en hora 25, la directora del Correo de Andalucía, Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El adjunto al director del Español, Fernando Garea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, muy buenas noches, Enric. Buenas noches. Vamos ya con el análisis de la gran noticia del día, pero antes hay una maniobra económica inquietante de la que están pendientes ahora mismo el dinero y la política aquí en España. Es una empresa húngara que ha lanzado esta tarde una OPA por el 100% de Talgo. Talgo es una de las principales fabricantes de trenes de España. El gobierno no ve bien esta operación, o eso nos dijo hace unos días, ahora dice la vamos a estudiar. Operación que sí parece gustarles a los bancos acreedores de Talgo. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La oferta, como dices, llega por parte del grupo húngaro Gans Mabag a modo de OPA. El objetivo es quedarse el 100% de la compañía por unos 619 millones de euros. Talgo es una de nuestras grandes compañías dentro de la industria ferroviaria. Así la definía el ministro Jordi Hereu hace unas semanas en relación a la posibilidad de que este grupo húngaro presentase la OPA. Yo creo que son empresas estratégicas y evidentemente se analiza muy bien quiénes son los inversores. Por tanto, es evidente que el gobierno siempre tiene la potestad de poder decidir o no si es de interés estratégico. De hecho, Aimar, te pongo un ejemplo para entender el peso que tiene Talgo en nuestra industria ferroviaria. Seguro que a muchos de los que nos escuchan, incluso a ti, especialmente si son asturianos o leoneses, les suenan los trenes Abril. Es un modelo que va a llegar previsiblemente en primavera, todavía no está concretada la fecha, y que va a permitir la llegada definitiva de la alta velocidad a Asturias. Pues bien, Talgo es la que fabrica esos trenes, así que sí, es una empresa clave para la movilidad. Ahora, ¿quién está detrás de este movimiento y por qué se opone el gobierno? Si miramos los firmantes del documento remitido a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de ellos es András Tambor, directivo de la compañía y figura próxima a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Es más, trabajó con él como asesor hace unos años. Así que viendo esto y sabiendo las posiciones cercanas de Orbán a Putin, lo que tenemos es un rechazo, de momento, frontal a la operación. Eso sí, antes de certificar ese rechazo con alguna medida, lo que va a hacer el gobierno es apretar el botón de pausa. Y es que fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a la cadena SER que estamos primero ante un operador clave, que existe un marco para analizar y controlar este tipo de movimientos. Ahí tenemos el escudo antiopas, por ejemplo, y que esto se va a seguir muy de cerca para garantizar la estabilidad de Talgo y nuestra autonomía estratégica. Y más allá de la reacción del Ejecutivo, lo que de momento tenemos es el visto bueno de los inversores, porque la cotización de Talgo ha cerrado por encima del 5% en la jornada de hoy. Gracias, Edu. Y vamos a ampliar esta noche también las novedades del caso Koldo. La Guardia Civil encontró en casa del exasesor de Ábalos 23 teléfonos móviles, 12 discos duros y 9 armas de fuego. Los agentes encontraron además 24.000 euros en efectivo que, según sospechan, salieron de las comisiones que la trama le iba pagando a Koldo a cambio de que mediara para que les adjudicaran contratos públicos de material sanitario. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esos ingresos en metálico Koldo los iba apuntando en una libretita. Porque el problema histórico que ha tenido siempre el dinero es contarlo. Y esto además no cambia con el tiempo. Incluso al dinero sin huella hay que ponerle una. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿En qué fecha se recibió? En fin, el dinero mancha muchísimas libretas. Hay que dejar siempre constancia de él. Hay que acumularlo, hay que moverlo. Y la corrupción aspira a invisibilizarlo, pero siempre hay alguien en algún lugar que construye un escenario del crimen. Y ese escenario del crimen nuevo es la libreta. Hasta en los delitos más crueles. Por ejemplo, este saqueo de dinero durante la pandemia, emprendido por los Koldos a la sombra del gobierno, alguien tiene que apoyar siempre la punta del boli en el papel y llenarlo de cifras, llenarlo de iniciales, y de este modo delatarse primero a sí mismo y luego casi siempre a los demás. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. 10 y 11, 9 y 11 en Canarias, encarrilada la amnistía, exactamente en los términos que les contamos ayer a esta hora, ya con las modificaciones en el apartado de terrorismo, el de traición. Ahora empieza la batalla por el relato político acerca de la amnistía. El gobierno insiste en que esta ley, aprobada en la Comisión de Justicia hoy, es un punto de inflexión fundamental para la reconciliación política, pero los mensajes de los independentistas, que teóricamente tienen que participar de esa reconciliación política, sus mensajes van por otro lado. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Tras unos primeros 100 días convulsos, el gobierno necesitaba con urgencia este acuerdo, que llega
con un mes de retraso, pero que permite al Ejecutivo vender que por fin se logra quitar el freno de mano a la legislatura. Por eso el ministro Bolaños se ha esforzado hoy en explicar este pacto no como una cesión a Junts, sino como un éxito fruto del acuerdo entre los partidos que tienen la llave de la gobernabilidad. Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, que hoy marca historia. Y por eso quiero concluir felicitándome, diciendo gracias. Pero han sido los mismos socios que celebran el acuerdo los que han frenado la euforia del gobierno, mientras el Ejecutivo insiste en remarcar que la amnistía va a servir para restaurar la convivencia. Junts y Esquerra la venden como un punto de partida para retomar el camino a la independencia. Para nada la ley de amnistía es un punto y final, es un punto de partida. No renunciamos a nada, de hecho el mismo acuerdo. Junts, que entiende que ahora sí la norma tiene todas las garantías. Entienden que vinculando el terrorismo a la legislación europea y no al Código Penal se acota el margen de interpretación de los jueces. Aquesta llei talla d'arrel la possibilitat de que aquesta cúpula judicial espanyola vagi molt enllà. No lo ve así, sin embargo, Esquerra, I tan inatacable és el text que tenim ara com inatacable era el text que teníem abans. Que recuerda que seguirán siendo los tribunales quienes decidan en qué caso se aplica la norma o no. Los republicanos culpan a Junts del retraso en la aprobación del dictamen. Isabel Morillo, empiezo por ti. Análisis de lo aprobado hoy y de sus consecuencias políticas también. Bueno, yo creo que hay un exceso sin duda de sobreactuación y de euforia por parte del gobierno. Yo creo que eso es indudable y hay incluso muchos socialistas que se han sentido molestos y algunos que lo han expresado públicamente, como el propio Lambán, que ha querido dejar claro que esa felicidad no es compartida para mucha gente dentro del PSOE, ¿no? Efectivamente lo que hay ahora es una batalla por el relato político. A mí me parece que no hay motivo para tanta celebración, sobre todo porque creo que queda mucho camino por recorrer y en el caso de Puigdemont todavía nos queda mucho por ver y que el Supremo tendrá la última palabra, pese a que efectivamente ahora mismo con la actual ley y con el acuerdo alcanzado se ha limitado el margen de interpretación de los jueces, pero siempre hay margen de interpretación de los jueces y no creo que haya ninguna duda de que será el Supremo quien decida. Sobre la constitucionalidad, efectivamente, decidirá el Tribunal Constitucional, porque tampoco me cabe ninguna duda de que acabará este texto recurrido. A mí también me llama la atención la acogida de Esquerra y de Junts, esa celebración con advertencias. Creo que la pugna entre los dos partidos independentistas está más viva que nunca y hoy se ha podido demostrar. Es algo que siempre el PSOE dice que le preocupa desde el primer momento, esa especie de guerra fría entre Esquerra y Junts para ver quién se apunta el tanto y a veces entran en ese camino de quien dice o quien lanza el reto o el desafío más grande al gobierno. Y me ha llamado también la atención sin duda pues esa declaración ya de Junts asegurando que Puigdemont estará aquí en verano y que será candidato a las elecciones europeas en junio sin ninguna duda, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno lo que hace es acelerar hacia los presupuestos. Una vez que tenga sus presupuestos amarrados, lo que trasladan siempre es que todo ya cambiará, pero ahora mismo pues me parece que la cesión a Junts es muy importante y que efectivamente no hay un punto y final de nada, sino mucho camino todavía abierto y nos quedan muchas cosas por ver. Enrique. Bueno, esta mañana La Vanguardia titulaba a 5 columnas Pacto por la ley de amnistía que deja atrás el procés, y yo creo que esto es, a mi modo de ver, lo que realmente está sucediendo y va a suceder en el sentido siguiente, es decir, que se abre una dinámica política que ya no es el proceso, es otra cosa, será otra cosa. Pensar de que hoy los independentistas, no sé, se iban a poner rodilla en tierra en la Plaza de Cataluña jurando de sus planteamientos me parecería un pensamiento mágico, la verdad. Es decir, ellos van a seguir manteniendo sus planteamientos, su programa de máximos, que es la independencia de Cataluña, la van a seguir defendiendo políticamente, lo pueden hacer, la Constitución así lo permite, pero otra cosa es que se reproduzcan los acontecimientos que caracterizaron el proceso, que es la
vulneración de la legalidad. Este es el punto. Este es el punto cardinal. No sé yo si alguien esperaba que hoy dijeran los de Junts, Esquerra Republicana, se ha dicho, ¿no? Que el PSOE esté sorprendido por la competición entre Junts y Esquerra Republicana también me sorprende un poco, porque la competición yo no creo que esté sorprendido. Estas dos formaciones es la clave de todo lo que ha ocurrido. Yo no creo que esté sorprendido, ¿eh? Yo creo que el PSOE sabe desde el principio que esta es la clave de todo lo que ha pasado. No he dicho que esté sorprendido, creo que el PSOE sabe que desde el principio, y así lo traslada, que la competición entre Esquerra y Junts es lo que más le preocupa, claro que sí. Pero esto es la clave de todos los acontecimientos, y lo importante es que la dinámica política pasa a ser otro. Explicar esto no es fácil. Explicarlo en términos emotivos en un país que se ha jugado mucho con la emotividad en un sentido y en otro respecto a la cuestión de Cataluña todavía es menos fácil, es francamente difícil. Serán los hechos de los próximos meses y los próximos años los que ratificarán o no pues esta portada hoy nuestra, ¿no? Pacto por la ley de amnistía que deja atrás el procés. Solo informaros de que el día 23 de abril se presenta en Barcelona un nuevo partido político que dice: estos nos han traicionado, se refieren a Junts y se refieren a Esquerra Republicana, y el verdadero partido de la independencia somos nosotros. Yo creo que muchas veces y a veces se escribe sobre algunas cosas de la política catalana sin saberla, sin conocerla de manera suficiente. En estos momentos se está produciendo una escisión en el interior del movimiento independentista catalán que tiene mucho que ver, primero, con los indultos, segundo, ahora con este acuerdo que concluye con la amnistía. Esto lo iremos viendo en los próximos meses y lo veremos con mayor claridad en las elecciones catalanas que se van a celebrar aproximadamente dentro de un año, en el que posiblemente veamos a concurrir entre 3 y 4 candidaturas que llevarán en su bandera el lema del independentismo. O sea, que habremos pasado de un movimiento independentista unitario, que era capaz de movilizar a más de 1 millón de personas en las calles de Barcelona, a un movimiento político fracturado posiblemente en 4 candidaturas electorales y con el menor apoyo electoral desde los últimos 12 años. Esta es la dinámica que está cambiando en Cataluña. Esta es la dinámica que está cambiando en Cataluña. Este es el de Clara Ponsatí y Graupera. Sí, es una nueva formación política todavía incipiente, se llamará Alhora es al mismo tiempo, ¿no? Ellos dicen sí, en Cataluña hace falta una mejor gestión, pero a la vez no podemos abandonar la independencia. Entonces esto es una nueva oferta política, pero hay Alianza Catalana, que es la formación de extrema derecha que ha surgido en algunos municipios del interior de Cataluña, con tintes claramente xenófobos y similares al Frente Nacional francés, y está Esquerra Republicana y está Junts. Esto es lo que hay, esta es la dinámica. Garea. Bueno, desde mi desconocimiento de la política catalana, creo que no es la primera vez que hay alguna candidatura independentista y que incluso llega al Parlamento de Cataluña en elecciones autonómicas, además de la que representa Junts con cualquiera de sus nombres anteriores. No había nunca, y Esquerra. Bueno, respecto a lo de hoy, bueno, primero es verdad, creo que Bolaños sobreactúa. Yo creo que algunas de estas frases, como esto de los mejores estándares europeos, casi es de folleto de lavadora más que de una ley. A partir de ahí creo que no habría que pasar tan rápido por la parte de que este gobierno y el Partido Socialista se empeña siempre en decir esto no lo voy a hacer y al final lo termina haciendo. No sé qué necesidad había el lunes, es decir, hace muy pocos días, cuando ya había pasado todo lo del Supremo, lo de los jueces, la Comisión de Venecia, hacerla salir a la portavoz del PSOE a decir públicamente que no se iba a cambiar la proposición de ley cuando ya se estaba negociando esos cambios. Y esto yo creo que es importante en la medida en la que quitarle credibilidad a un gobierno y a un partido de gobierno, yo creo que es importante. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista o el gobierno nos dice no va a haber nunca ni referéndum ni consulta, bueno, suponemos que es así, pero ¿por qué tenemos que creer que esta vez no va a cambiar respecto a eso? Por ir en la concreción de lo que se ha aprobado hoy en la Comisión de Justicia,
Yo creo que hay una gestión hábil por parte del Gobierno y del Partido Socialista a utilizar el texto del borrador del informe de la Comisión de Venecia. Me parece interesante porque es de alguna forma, como se dice siempre en el judo, que es utilizar la fuerza del otro, en este caso el Partido Popular, a su favor. El Partido Popular se metió en el lío de traer a los miembros de la Comisión de Venecia para al final darle argumentos al Partido Socialista, o al menos darle una salida para que pudiera salir bien en esa negociación. Creo que hay puntos jurídicamente muy controvertidos, que yo desde luego no tengo formación como para discutirlos o defenderlos, pero me parece que merece la pena ponerlos sobre la mesa para el procedimiento que viene en el futuro de aplicación de las normas. Uno es diferenciar los tipos de terrorismo o malversación. Yo no sé si esto es, digamos, conveniente, lógico o explicable desde el punto de vista penal. Y la otra duda es esto de orillar el Código Penal español en favor nada menos que de los convenios europeos, pero orillando el Código Penal. Yo creo que esos son temas controvertidos de los que sin duda vamos a seguir hablando en función de las resoluciones judiciales que habrá cuando haya que aplicar la ley, cuando esté en vigor. Sigo pensando que esta ley tiene algunos pecados originales, por ejemplo, el ser una autoamnistía, es decir, el que se haya negociado directamente con los encausados que podían beneficiarse de esa ley. He oído hoy en la SER ponían un corte de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, hablando en primera persona del plural respecto a cómo habían hecho esta ley. Y a mí esto me parece, no sé si es muy frecuente, teniendo en cuenta que las normas deben hacerse en función del interés general y no el interés particular, incluso negociarlo con los abogados defensores. Y luego, de cara al futuro, y ya lo dejo por si seguimos con este tema, es obvio que al Gobierno le abre una puerta para los presupuestos. Yo creo que en el pack del acuerdo, sin duda, está el empezar la legislatura, con algunas dudas sobre los temas que vendrán luego. Por ejemplo, no olvidemos que está pendiente también empezar a negociar el tema de la cesión total de los tributos a Cataluña, o desde luego la consulta de autodeterminación, que seguro que será objeto de discusión durante los próximos meses. Mira, sobre los presupuestos, hoy le han preguntado en RACU a Jordi Turull, el secretario general de Junts, bueno, ya encarrilada la ley, ahora los presupuestos están hechos, ¿no? Y pues básicamente lo que ha dicho Turull es que no se puede enlazar una cosa con otra, que ellos la amnistía la consiguieron a cambio de la investidura y que ahora ponen el marcador a cero. Esa ha sido la expresión que han utilizado, el marcador a cero. Morillo. Yo creo que no está el marcador a cero. El Gobierno ha hecho esta cesión en el convencimiento último de que le va a permitir aprobar los presupuestos generales del Estado, o por lo menos eso es lo que trasladan desde el Gobierno, ¿no? No sé si entiendo que todos están continuamente exhibiendo sus posiciones de máximos, pero creo que sería injusto decir que el marcador se pone de nuevo a cero. Yo creo que no es eso lo que ha trasladado Junts en esta negociación, ¿no? De hecho, el Gobierno confía en tener unos presupuestos aprobados que pese a la debilidad que yo entiendo que tiene ahora mismo el Gobierno, que es una percepción mía y una opinión, pero a mí me parece que el Gobierno ahora mismo está en una posición de debilidad en manos de Junts, porque efectivamente desde verano hemos visto cómo se ha saltado todas las líneas rojas que ha puesto alrededor de este tema, y no ha pasado tanto tiempo. Es que era agosto cuando se estaba negociando en la mesa del Congreso y nos trasladaban que de amnistía ni hablar, ¿no? Y hoy ya tenemos una ley de amnistía aprobada, no solo que evade o elude el Código Penal español y se ajusta a parámetros europeos, sino que está hecha efectivamente a la medida de lo que necesitaba Puigdemont para acotar y limitar el margen de interpretación de los jueces para que no puedan condenarlo, ¿no? Yo creo que si los presupuestos salen adelante, efectivamente, pese a la debilidad, el Gobierno tendrá garantizada casi la legislatura, lo que queda, o sea, a prorrogarla un par de años y punto, ya está, no necesita mucho más. Los presupuestos creo que son un arma clave para la supervivencia de esta legislatura, pese a todo, ¿no?
El acuerdo de hoy del PSOE con los independentistas ha acogido a Feijóo en Rumanía, en el Congreso del PP Europeo, el Congreso en el que se ha elegido a Ursula von der Leyen cabeza de lista de los conservadores para las europeas, sin demasiado entusiasmo, por cierto, luego lo analizaremos, pero allí, en Rumanía, Feijóo ha pedido a Europa que les ayude a frenar esta ley. David Junquera, buenas noches. A pesar de que lo de la Comisión de Venecia no salió exactamente como querían, en el PP esperan que Bruselas sirva de valladar contra la amnistía. Una mayoría creciente de españoles ven en el Partido Popular y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos. No podemos defraudar su confianza. El líder popular le recuerda por si acaso a sus colegas europeos que la amnistía golpea directamente el corazón de la Unión. Un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Sus argumentos han calado en el presidente del PP europeo, que va con todo contra Pedro Sánchez. Sánchez is becoming the puppet of Puigdemont. Dice Manfred Weber que Sánchez se está convirtiendo en la marioneta de Puigdemont y que siente vergüenza del propio Sánchez y de los socialistas españoles. Shame on Mr. Sánchez, shame on socialists. Ursula von der Leyen no se ha referido en su discurso a la amnistía, aunque el Partido Popular Europeo sí ha aprobado una resolución que la rechaza y le pide a la Comisión estar vigilante haciendo un escrutinio estrecho del contenido de la norma. Está más entusiasmado Weber en hacer la oposición a Sánchez que el propio Feijóo. Esta noche el expresidente Mariano Rajoy ha emulado esa frase ya famosa de Aznar de hace 4 meses cuando dijo aquello de quien puede hacer que haga. Bueno, pues esta noche Rajoy, a su estilo, en una conferencia en Sevilla, ha apelado a los jueces, a los políticos, a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Les ha apelado a lo que él llama ganar la batalla, refiriéndose a la amnistía. Ahí en medio ha metido a los jueces. Isabel Villar. Sí, lo ha dicho en un foro en Sevilla esta noche, porque para él la amnistía es un fraude, una mentira y un problema moral, no solo jurídico, porque según el expresidente convierte en honrados ciudadanos a los golpistas y condena a todos los que en aquel momento defendieron la Constitución. Por tanto, la amnistía es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Se pongan como se pongan y digan lo que digan. De ahí que Rajoy pide hacer todo lo posible para frenarla. Habrá que hacer todo lo que se pueda para evitar que el disparate quede consagrado para siempre. No caben soluciones mágicas, ha reconocido el expresidente, pero ha detallado cuál es la suya, su solución para, según ha dicho, ganar la batalla. Yo creo que la batalla de la amnistía continúa. Creo que continúa y que se puede ganar. ¿Cómo? El político cumpliendo con su obligación, los jueces cumpliendo con la suya, la sociedad civil cumpliendo con la suya y los medios de comunicación cumpliendo con la suya. Eso es mucha gente. Mucha gente porque, según Rajoy, un dirigente político solo no puede asumir la responsabilidad de todo, por muy capaz que sea y por muy importantes que sean los partidos. Se necesita también a la sociedad civil y a los medios contrarios a la amnistía. ¿Y si eso pasa? Y si sociedad civil, medios que creen en la democracia y el Estado de Derecho y fundamentalmente el Partido Popular están todos juntos, si están todos juntos, yo les aseguro que aquí todavía hay mucha música. Palabras del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La versión Rajoy del quien puede hacer que haga, Juliana. Bueno, mira, yo os diría lo siguiente. En España, en algún momento, yo creo que se va a producir, incluso no dentro de 10 años, sino antes, va a haber alternancia de gobierno y el Partido Popular, o la formulación que en su momento efectúe la derecha española, volverá al gobierno. Y habrá al menos 2 cosas que no van a tener reversiones, es decir, que no van a ser modificadas sustantivamente. Una de ellas es la amnistía y la otra la política de relaciones con Marruecos. Esto no se va a tocar. Es decir, no se va a volver a poner gente en la cárcel por los hechos que ahora se amnistían, y la política con Marruecos puede ser objeto de algún tipo de matiz, sin duda alguna, de modificación parcial, pero que en lo sustantivo será la política que se está aplicando en estos momentos. Y esto lo iremos viendo con mayor claridad
en los próximos meses. Es más, ya estamos en condiciones de empezarlo a ver. ¿En qué consistió exactamente esa especie de fogonazo en medio de la niebla que fueron las declaraciones de una alta fuente del Partido Popular, es decir, de Núñez Feijóo, en plena campaña electoral, ofreciéndole con condiciones el indulto a Carles Puigdemont? ¿Qué exactamente ese momento, ese foco, ese faro que se encendió en Finisterre en medio de la campaña electoral gallega, qué pretendía decir? ¿Cuál era el mensaje que pretendía trasladar? Es posible que Feijóo se equivocase, sus compañeros de partido quedaron consternados, más de la mitad de la prensa de Madrid quedó demudada, algunos incluso quedaron lívidos. Feijóo ofreciendo con condiciones un indulto. Bueno, pues aquel mensaje, aquel foco en medio de la niebla de Finisterre, lo que le decía a Carles Puigdemont: oye, esto más adelante lo podemos arreglar. No de la manera que se está haciendo. La única manera que tiene el Partido Socialista de afrontar esta cuestión es con una ley. Una ley complicadísima, como ha quedado de manifiesto, y que además, sin duda alguna, va a estar sujeta en las próximas semanas y meses a algunos vaivenes. Eso no va a ser una pista absolutamente horizontal. Aquí va, como dice Rajoy, tiene razón, todavía va a sonar alguna música, ¿no? Pero lo que pasa es que la música concluirá con lo que yo os he dicho, que el PP es uno de los beneficiarios de la amnistía, por una razón, porque dentro de un año y medio, dentro de 2 años, estará en perfectas condiciones de llegar a acuerdos. Primero serán de orden parcial, lo veremos en el Congreso de los Diputados, sobre determinadas leyes, sobre determinadas cuestiones con Junts, para luego dar otro paso más. Esto va a ocurrir en este país. Y hay una nueva dinámica, que es una nueva dinámica de fondo que yo creo, sí, efectivamente, no lo diría en los términos que lo ha dicho hoy el ministro Bolaños, pero que tiende a una mayor pacificación política de España. Bueno, en todo caso, la ley de amnistía, una vez que sea aprobada y se empiece a aplicar, ya no se puede derogar. Mejor dicho, aunque se derogara, ya no tendría ningún efecto sobre los afectados ahora, porque una ley penal no se puede aplicar con carácter retroactivo cuando perjudique al reo. Por tanto, no es cuestión pensar si el PP la va a derogar o no, porque no tendría ningún sentido. Dicho tú esto, sabes, el aparato del Estado, si quiere volver a perseguirte, te persigue. Lo sabes bien, lo sabes mejor que yo. El incluso. Estado represor, Fíjate, seguro que la aplicaría con carácter retroactivo. Bueno, pero eso no me parece lo más sustancial de lo que iba a decir de Rajoy. Yo creo que es la versión de lo que dijo Aznar, también del apreteu, aquel famoso, si os acordáis, de Torra, de Torra. Y yo creo que tanto en este tema como en lo que se refiere también a la corrupción y en otros asuntos, no hay nada mejor para el gobierno del Partido Socialista que la sobreactuación del Partido Popular. Yo creo que algunas de las expresiones que utilizan creo que están más allá de la crítica a una ley, que me parece es una crítica que puede ser no solo legítima, sino que por criticar la ley no necesariamente eres ni un reaccionario, ni un nacionalista español, ni muchas de las cosas que se dicen. Lo que ocurre es que utiliza expresiones tan fuertes como que es el fin de la Constitución, la ruptura, etcétera, y yo creo que desde luego esos están fuera de lugar. Y como digo, yo creo que al Partido Socialista le ayuda mucho ese tipo de sobreactuación. ¿Por qué? Porque creo que una de las formas que tiene de vender esta ley en el Partido Socialista, especialmente fuera de Cataluña, es el decir, esto es un instrumento necesario para que haya un gobierno progresista y para que no gobierne la derecha y la extrema derecha que dicen esas cosas tan fuertes que estáis escuchando. Y yo creo que le funciona con eficacia. Yo creo que es uno de sus principales aliados, y en algunas de estas expresiones que escuchamos, yo creo que está plasmada esa ayuda que tiene el Partido Socialista para sacar adelante algunas de estas iniciativas. Morillo. Sí. Yo creo que efectivamente, si antes hablaba de la sobreactuación del ministro Bolaños, estas declaraciones de Rajoy, por supuesto, me parecen también una sobreactuación absoluta, y además coincido con Garea en que a quien beneficia este tipo de discurso es al Partido Socialista, que efectivamente le da la razón o le da razones
para decir lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿no? Me parece que tampoco es la posición mayoritaria en el PP. Creo que hay ya una parte del PP bastante amplia que piensa que hay que dejar a un lado la ansiedad, que se han cruzado tantos límites, eso dicen en el PP, que hay que esperar sin ansiedad porque este gobierno va a caer seguro más pronto que tarde. En eso están ahora mismo, están convencidos de que el gobierno va a durar poco, no solamente por el tema de la amnistía, sino también por el desgaste que consideran que está sufriendo por todo lo que es la trama de corrupción alrededor de Koldo García, del asesor del exministro Ábalos, y hay muchos dirigentes en el PP próximos a Feijóo que les recomiendan tranquilidad, no dejarse llevar por la ansiedad y esperar a que todo esto pues caiga por su propio peso, y están convencidos además que donde hay que dar batalla y donde hay que agitarnos es llamando efectivamente a lo que ha hecho Rajoy, a que los jueces tumben nada, ni que los políticos, ni la calle, sino ya están en otra fase, que es más de que esto se agite en Europa y pensar en las elecciones europeas. Mira, sobre el caso Koldo, la Guardia Civil encontró en su casa 23 móviles, 12 discos duros y 9 armas de fuego, rifles, escopetas. ¿Para qué quiere un asesor gubernamental 23 móviles? Si no es para delinquir. Inventario del registro, Miguel Ángel Campos. A ver, he tenido que leerlo 4 veces para creerlo. A Koldo García y a su mujer, en la vivienda familiar en el municipio alicantino de Polop, les intervinieron 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador portátil, un pendrive, una tablet y una grabadora digital. Dispositivos de almacenaje de información que están siendo analizados por los agentes. Además, la UCO encontró 9 armas de fuego en casa del asesor de Ábalos, 5 rifles, 3 escopetas y una pistola, así como los ya mencionados 24.000 euros en efectivo. Además, le fue hallada una hoja de libreta donde anotaba las percepciones en metálico, supuestamente pagadas por la trama, en remesas periódicas de 10.000 euros. Koldo García había comprado una pequeña embarcación que estaba pagando con dinero B abonado por el entramado. Al barco, el asesor de Ábalos lo bautizó como Albatros. Albatros. Y la Guardia Civil ha confirmado también, Campos, quién fue el que avisó a la trama de que los estaban investigando. Sí, por primera vez la UCO identifica sin género de dudas al chivato del caso Koldo, la persona que avisó a la trama de que estaban siendo objeto de una investigación judicial, por lo que se precipitaron las detenciones el pasado día 20. Y ese soplón, según el último informe policial, es Rogelio Pujalte, el dueño del depósito judicial de Murcia, próximo a la derecha y con numerosos antecedentes penales, quien advirtió a Koldo en una conversación captada de que estaba siendo investigado y de que no utilizara la aplicación Telegram para comunicarse, porque podía ser intervenida. Rogelio Pujalte recibió al menos 100.000 euros de la trama y abonó más de 17.000 a Koldo bajo el concepto de préstamo. Está imputado por blanqueo, organización criminal y revelación de secretos. Gracias, Campos. Les pasa a Garea, les pasa a los casos de corrupción más chuscos, que termina apareciendo la libreta, el barco, el Albatros, los móviles, el Koldo. Sí, pero fíjate, tú has hecho la pregunta de ¿para qué quiere todo esto? 23 móviles, claro. Y yo te cambio la pregunta y digo, ¿y a quién se le ocurre hacer nada menos que asesor de un ministro a alguien que es capaz de acumular este tipo de cosas y de esta forma? Y completo la pregunta, y es que nadie dio la voz de alarma, sobre todo cuando desde 2020 se venían publicando historias de cuál era el pasado de Koldo, qué actitud tenía, qué atribuciones tenían el partido y el gobierno, y nadie dio la voz de alarma en el gobierno de esa persona que acompañaba además continuamente a Ábalos y que hacía estas cosas. Pues yo es la pregunta que me hago sinceramente. Me parece absolutamente sorprendente, si no fuera porque sí sabemos que esa voz de alarma se dio y porque existía ya la sospecha, quizá no de corrupción, quizá no desde luego de lo de las mascarillas, pero sí que era una persona, primero, que no tenía perfil como para ser asesor, segundo, que ningún otro ministro que sepamos durante muchísimo tiempo ha tenido un personaje al lado con este tipo de atribuciones, y tercero, que era una situación
extraña que a alguien le tenía que sorprender, y a mí esa es la parte desde el punto de vista político. Luego está la judicial de todas estas cosas, si tenía permiso de armas, para qué quería todo esto y cómo se utilizaba, pero desde el punto de vista político a mí lo que me llama la atención es que igual quien mantenía a esta persona no era solo Ábalos, sino quienes callaron sabiendo que existía ese personaje, que, insisto, se publicaron informaciones desde 2020 hablando del dinero en efectivo y hablando de su pasado. Dejo la mesa abierta, Morillo y Juliana. Sí, hay datos de que se han revelado del registro de la Guardia Civil que me parecen de verdad de película, ¿no? Aparte de efectivamente todos los clásicos, incluida la libreta, los fajos de billetes, y he leído que tenían un chat que se llamaban Los Cuatro Mosqueteros, con Lo y algunos de sus socios, ¿no? Y en ese chat se pasaban fotos del dinero, o sea, del dinero en efectivo que acumulaban de los fajos de billetes. Se hacían la foto del fajo de billetes y lo colocaban en el chat para fardar. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es un retrato tan chusco. Y el tema de las armas, no sé, que me parece sorprendente. Escopetas, 3 escopetas, 5 rifles, pistolas. Eso sí me ha sorprendido, ¿eh? Fíjate mi ingenuidad, porque lo de los fajos de billete no, pero lo de las armas en el registro sí me ha llamado muchísimo la atención. Enrique. Bueno, antes se comentaba, el gobierno se halla en un momento notable de debilidad, yo añadiría más, de gran debilidad, efectivamente, y el factor de debilidad viene por aquí, no viene por allá. La ley de amnistía es complicada, compleja, difícil de explicar. Necesita un tiempo o cierto tiempo para que la sociedad vea cuáles son las dinámicas políticas y sociales que se derivan de esta iniciativa. De la misma manera, pero con mayor amplitud, o con mayor intensidad, o con mayor potencia de lo que pasó en su momento cuando se decidieron los indultos. Es una cuestión de orden político, sobre el cual sí, efectivamente, hay un 60% de la población que no está de acuerdo, con distintos matices, con distintas intensidades, y esto puede evolucionar en los próximos meses. Ahora bien, lo que ha pasado ahora, esto es otro asunto. Es decir, aquí el PSOE le ha fallado la confianza de los españoles, empezando por la confianza que en él pusieron sus votantes. Ha de responder básicamente a una pregunta. Es decir, ¿cuáles son sus criterios de selección de personal? Y hay más preguntas a las cuales han de responder, y debería responder el presidente del gobierno. Una de ellas es decir, no, sí, efectivamente, este personaje pues dejó el ministerio, y porque lo dejó también el ministro, en junio de 2021, cuando se produjo la remodelación gubernamental de junio de 2021. Ábalos dejó de ser ministro de Transportes, dejó de ser secretario de organización del PSOE, pero en aquel momento nadie explicó las razones por las cuales se produjo este cese, doble cese, como secretario de organización del PSOE y como ministro. Yo creo que sería interesante que se explicasen las razones por las que en aquel momento se consideró, y así se ejecutó, pues que José Luis Ábalos y su equipo desapareciesen del Ministerio de Transportes. Como también sería interesante que se explicasen los motivos por los cuales fue recuperado al cabo de unos años, en 2023, en verano de 2023, ya no como ministro, no como miembro del gobierno, sí, pero sí como diputado del Congreso. Estas son las preguntas políticas. Luego sí, efectivamente, en el ámbito judicial se verá lo que, en fin, se está llevando a cabo. Yo creo una instrucción y una investigación judicial ejemplar, muy bien llevada. Sería interesante que todos los temas que son objeto de investigación bajo sospecha de corrupción tuviesen la eficiencia en la que se está demostrando en este caso. Estaría todo muy bien. Pero hay preguntas políticas a las que el Partido Socialista debe responder. Y si hoy el Partido Socialista y los militantes socialistas, los dirigentes socialistas y los observadores del Partido Socialista tienen la sensación de que se halla en un momento de debilidad, tengan claro que el punto de debilidad está ahí, no está allá, está aquí, en este punto, en haber
fallado a la confianza de los españoles y sobre todo a la confianza de quienes les votaron en julio de 2023. Ahí está el problema. Son las 11 menos cuarto de la noche, las 10 menos cuarto en Canarias. Hoy hemos sabido que España va a aumentar su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, asediada por una campaña de Israel en su contra. El gobierno, al revés de lo que hicieron otros países, no llegó a suspender en ningún momento el apoyo a la agencia. Le va a dar a la UNRWA 20 millones de euros más de lo ya comprometido. Hoy ha estado aquí en España el máximo responsable de la agencia, que es Philip Lazzarini. Hemos hablado con él en la SER y nos dice que está convencido de que Israel quiere destruir la agencia, la UNRWA, para despojar a los palestinos de su condición de refugiados. Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Lazzarini todavía espera las pruebas de Israel contra los trabajadores de la agencia un mes después. Por eso cree que el objetivo es otro. Creo realmente que la principal motivación detrás de eso es despojar a los palestinos de su condición de refugiados. Eso es lo que significa básicamente esa llamada a desmantelar la agencia, que simboliza esa condición de refugiados palestinos de una generación a otra ante la ausencia de una solución política. No obstante, mantiene abierta su investigación. Reconoce que trabajan en una zona difícil, en la que el riesgo cero no existe, pero destaca que Israel nunca ha reprochado la afiliación de ningún empleado de la UNRWA, a pesar de tener información sobre ellos. Lazzarini agradece el apoyo de España, liderando ese respaldo en Europa y Nueva York, y confía en que se desbloqueen los fondos. Gaza lo necesita. Dentro de poco, la principal causa de muerte de los gazatíes no serán las operaciones militares ni los bombardeos. Morirán por una combinación de mala salud y hambre. Básicamente tenemos todos los ingredientes para una hambruna a gran escala. Lazzarini apoya el fin de la UNRWA solo si hay un Estado palestino que preste servicios básicos a la población. Precisamente sobre Gaza, se espera que esta noche Joe Biden haga un anuncio importante en el discurso del Estado de la Unión. Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Biden va a anunciar la creación de un puerto en la Franja de Gaza para mandar barcos con comida, agua y medicinas. Sí, así lo están avanzando los medios. Será un puerto temporal que va a construir el ejército estadounidense y que también podrán utilizar los aliados. Es una iniciativa que se suma, por ejemplo, a la entrega de ayuda humanitaria lanzada con aviones este fin de semana pasado y forma parte de la estrategia que está llevando a cabo la Casa Blanca para entregar asistencia. Aparte de este puerto, Biden también prevé anunciar la apertura de un nuevo paso fronterizo en el norte de Gaza, y todo ello, recordemos, en un contexto de negociaciones para establecer una pausa humanitaria de varias semanas y un intercambio de rehenes. Sara, el de esta noche de Biden es un discurso importante, políticamente crucial para su futuro, ¿no? Sí, es el Estado de la Unión, una de las citas más esperadas del año, puesto que el presidente en cuestión tiene la mayor audiencia posible y por lo tanto es una gran oportunidad para destacar los logros de su mandato. Pero este año es su primer discurso como candidato a la reelección y va a tener el reto de venderse como la mejor opción para liderar el país, pero sin que sea un mitin de campaña. El contexto es mucho más complicado que el año pasado, con la guerra en Gaza, los fondos para Ucrania bloqueados por los republicanos radicales en el Congreso, pero en este tipo de discursos se pone mucho el acento en la política nacional. La economía, el derecho al aborto, la crisis migratoria saldrán seguro esta noche y de hecho puede que anuncie una orden ejecutiva para intensificar el control en la frontera con México. Y luego, ya por acabar, se prestará muchísima atención a la forma. Los asesores de Joe Biden aseguran que el presidente tiene la energía para pronunciar estos 60 minutos de discurso con fuerza y con vigor. El año pasado así fue, pero su edad y sus lapsus han dado mucho de qué hablar, como sabéis, en estas últimas semanas, y su popularidad está ahora mismo en horas bajas. Es tremendo. Gracias, Sara. Es tremendo, Morillo, que haya un país pendiente de si su presidente es capaz ya físicamente de pronunciar un discurso del Estado de la Unión. La verdad que empieza a ser ya delirante, en serio. Es que cada vez hay más indicios y mira que me da pudor. El edadismo, ¿no? Sí, me molesta especialmente tener que comentar que alguien es capaz o incapaz por su edad, ni por ser joven, ni por ser mayor o anciano, ni por ser mujer o por ser hombre se es capaz o incapaz. O sea, me molestan este tipo de debates, pero en el caso de Biden es que hay indicios muy reveladores y gestos muy claros
de que este señor tiene un deterioro no físico, sino un deterioro mental, cognitivo, que me preocupa. O sea, me preocupa, quiero decir que es alarmante. No sé cómo puede llegarse a ese límite y cómo nadie en el partido se toma una decisión, no lo sé. ¿Qué te sugiere esta situación, Garea? Bueno, pues un poco lo que dice Isabel, yo no estoy en condiciones de decir si él puede ser presidente o no, si tiene deterioro o no lo tiene, pero desde luego lo que sí es evidente, incluso desde lejos, y no siendo en absoluto especialista en política norteamericana, es que no es una persona, digamos, con el suficiente empuje, con el suficiente carisma, con las suficientes posibilidades de ganar unas elecciones en las que en todas las elecciones americanas nos las jugamos todos un poco, pero creo que en estas muchísimo más. Es decir, yo creo que la vuelta de Trump con un contexto mundial como el que tenemos en Ucrania, en Oriente Medio, yo creo que pone los pelos de punta de pensar qué es lo que puede pasar. Pensar además en la extensión de esa ultraderecha, de esa política antisistema en países de América, por ejemplo, y que en Norteamérica de nuevo vuelva Trump, que es la persona que estaba detrás del asalto al Capitolio y todo esto. La verdad es que pone los pelos de punta, y pensar que no hay nadie al otro lado que le pueda hacer frente electoralmente y le pueda ganar una elección, la verdad es que es bastante descorazonador dentro del panorama absolutamente descorazonador del mundo en este momento. Enrique. Pues ahora hay que ir preparándose mentalmente para la posibilidad ya bastante sólida de que Donald Trump gane las próximas elecciones y recupere la Casa Blanca. Sí, lo es tan inevitable. Inevitable no sería tan tajante en absoluto. Todos los procesos electorales en los últimos tiempos, si algo nos enseñan, es que nada es inevitable y nada es seguro. Y me remito, por ejemplo, a las últimas elecciones legislativas en España, ¿no? Esas son unas elecciones que van a estar muy abiertas, pero que se plantean en términos casi trágicos, ¿no? O al menos para nosotros, para los europeos, para los norteamericanos, quizá también, al menos para buena parte de ellos, ¿no? Pero vamos a ver, pero en estos momentos esa posibilidad existe. Nadie entiende exactamente pues cómo no ha surgido en los procesos de primarias pues un candidato alternativo que al menos le disputase, como se lo han intentado disputar a Trump, ¿no?, la candidatura. Y sobre todo lo que menos se entiende es que la figura que tenía que acompañar a Biden durante estos 4 años, la vicepresidenta, pues ahí ha quedado absolutamente eclipsada desde el inicio y no se haya tenido prácticamente noticias de ella. Ya en estos momentos tampoco se tienen noticias de ella. Es algo como, no sé, supongo que los mecanismos de funcionamiento de la política norteamericana son muy distintos a los europeos. Depende de cuáles son las apuestas de fondo en los sectores más poderosos de ese país. Pero hay que empezar a tomar conciencia de que es posible que al final de año Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Para Europa esto será una prueba bastante seria. Hora 25, seguimos. La ropa para mañana, día de manifestaciones feministas en toda España. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues en algunas seguro que veremos cómo irán cayendo chubascos. Es que la idea es mañana prepararse para eso, para un día de chubascos. No lluvia continuada durante muchas horas, sino que lloverá, parará, saldrá el sol y de nuevo más tarde volverá a llover. Y esto puede pasar en prácticamente todo el país. De momento, lo más inmediato, esta próxima madrugada, chubascos y alguna tormenta que descargará con intensidad entre Aragón y Cataluña, con nevada intensa en el Pirineo en cotas alrededor de los 1500 metros. Y mañana, pues lo que decíamos, durante todo el día este tiempo cambiante, de otra parte muy propio de la primavera, con temperaturas quizá más propias de las fechas actuales, es decir, del final del invierno, con el viento que soplará fuerte, sensación marcada de frío, una situación que se mantendrá hasta el sábado. El domingo poco a poco la lluvia irá desapareciendo. Hasta luego, Jordi. Adiós.
Y a partir de 1:30 el larguero. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar. Pues noche de fútbol europeo también hoy. En la Europa League le ha pintado la cara el Olympique de Marsella al Villarreal de Marcelino, que volvía precisamente al que fue su equipo durante solo unos partidos el año pasado. Le echaron del Olympique de Marsella. Hoy ha vuelto allí, a ese estadio. Le ha ganado 4-0, así que la eliminatoria prácticamente vista para sentencia. Hoy tenemos Sanedrín. Aquí estarán todos los miembros del Sanedrín presencial en Gran Vía 32, con público además, como todos los jueves. Y hablaremos de algo que seguro que le afecta a personas que conocemos todos, a amigos, familiares. ¿Quién ve el fútbol sin abonarse a las plataformas de fútbol? Pues parece que mucha gente en España que piratea determinadas páginas o aplicaciones. Pues hoy un juzgado de Barcelona ha autorizado que a partir de ahora, Aimar, la justicia pueda buscar no solamente a las plataformas que ofrecen esos servicios, sino a los particulares que en su casa consuman el fútbol de pago de manera pirata. Así que luego explicaremos todo para que se entere todo el mundo de lo que viene a partir de ahora con este asunto. De a lo que se expone. Eso es. Venga, hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. Hace 2 días, el martes, les contamos aquí cómo PP y Vox habían eliminado en las Cortes Valencianas el premio con el que se galardonaba a quienes trabajaban contra los delitos de odio, que es un premio que llevaba el nombre de Guillem Agulló, un joven antifascista al que mató un grupo de neonazis en los 90. Eso fue el martes. Bueno, pues hoy Vox, que gobierna con el PP también en el Ayuntamiento de Valencia, ha anunciado que va a proponer quitar el nombre de Guillem Agulló, de este joven antifascista asesinado, quitarlo también de un paseo que lleva su nombre en un parque de Valencia. El PP dice que esto, lo del paseo, ya no lo apoya. Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en Valencia. Bueno, es una propuesta de un grupo municipal más que evidentemente se sustanciará en la Comisión de Cultura, pero que en este caso, estudiada la propuesta, el Partido Popular no aceptará, no la respaldará. Dice, es un grupo municipal más, bueno, son sus socios de gobierno, autonómico y municipal. Allí, en el ayuntamiento, hoy Vox ha celebrado, cantando y bailando en la calle, el hecho de que por primera vez el Ayuntamiento de Valencia no vaya a emitir una moción de apoyo al 8 de marzo, Día de la Mujer. No han podido aprobar esa moción de apoyo al 8 de marzo. Vox lo ha impedido. ¿Y qué han hecho? Se han ido a la calle a celebrarlo cantando que viva España. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. Han subido este vídeo a las redes sociales, se ve ahí a los 4 concejales de Vox cantando, bailando junto a un señor que va vestido de torero, y el portavoz de Vox en Valencia ha escrito: así celebramos los 4 de Vox nuestro compromiso con España y con la Constitución para que una moción progre, sectaria y discriminatoria como la del 8M no haya sido aprobada por primera vez en el Ayuntamiento de Valencia. Son 4 concejales que forman parte del gobierno local, son socios del Partido Popular. Precisamente hoy la presidenta de la Comisión Europea, candidata a la reelección, Ursula von der Leyen, ha querido marcar todas las distancias con la extrema derecha. Con el populismo, con el nacionalismo, con los demagogos, ha dicho que quieren destruir los valores europeos y ha señalado concretamente a 2 partidos. Ha citado a Alternativa para Alemania y a Reagrupación Nacional, que son los partidos de extrema derecha en Alemania y en Francia. En Alemania, hasta ahora al menos, la derecha tradicional ha evitado pactar con los ultras. En Francia, también es verdad que tienen un sistema de segunda vuelta que ayuda mucho a que el cordón sanitario se mantenga, pero ese cordón ha mantenido a raya también a la extrema derecha. Dice von der Leyen que, aunque su partido defiende la tradición, ella va a estar enfrente de quienes quieren romper los principios de la Unión. ¿Cómo te suena esto, Garea? Bueno, primero respecto a lo de Valencia, absolutamente lamentable. Es decir, yo creo que a estas alturas andar con estas cosas me parece terrible. Es coherente con lo que es Vox, es coherente con las cosas que casi diariamente les escuchamos en la tribuna del Congreso, y es coherente también con lo que ocurrió entre las elecciones municipales y las generales, cuando el Partido Popular pactó con Vox y cuando algunas de las actitudes de este partido respecto al tema de las mujeres, yo estoy convencido que es lo que justamente dio el giro para que no hubiera esa mayoría absoluta entre la derecha y la ultraderecha. Yo creo que afortunadamente este país sí que tiene muy enraizados los temas de feminismo, aunque todavía sigue habiendo el peligro de que todavía hay mucha gente que vota a estos partidos negacionistas, y yo creo que es un horror seguir escuchando y viendo este tipo de cosas.
Y además yo creo que es oportuno hacer el llamamiento con motivo del 8 de marzo, que empieza dentro de unos minutos, que siempre es momento de reivindicar y que hay que seguir haciéndolo precisamente para que no se produzca el avance de quienes niegan los derechos de las mujeres, la igualdad y desde luego todo lo que sea contra la violencia machista. A partir de ahí vamos al otro tema, que es el que se refiere a los acuerdos o no acuerdos con la ultraderecha en Europa. Y creo que tiene que ver con lo que comentábamos, en la medida en la que al Partido Popular se le plantea el enorme dilema que ya le hizo perder la Moncloa a Feijóo entonces, que es el de mientras exista Vox no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Moncloa, porque hoy por hoy no es una alternativa razonable el que pueda pactar con partidos nacionalistas, y menos si tiene que completar esos acuerdos con Vox, y al mismo tiempo como esos acuerdos que ha hecho en comunidades autónomas y ayuntamientos fueron precisamente los que le lastraron. Y luego dentro del Partido Popular Europeo me parece que más allá de esta intervención de Ursula von der Leyen, sí que hay un cierto debate sobre con quién hay que pactar, de qué manera y hasta dónde se puede llegar. Y yo creo que ese debate, el Partido Popular anda con un pie en cada lado, una situación muy incómoda dentro de la asociación esta con sus socios europeos. Enrique. Sí, lo que respecta al Partido Popular Europeo, creo que el discurso de Ursula von der Leyen presenta matices algo distintos a los de Manfred Weber. Sus posiciones vienen siendo distintas prácticamente desde el inicio de este mandato europeo en 19, porque Weber era el candidato. O sea, ahora el Partido Popular Europeo ha elegido su candidato a la presidencia de la Comisión, pero es que hace 5 años el candidato era Weber. Pasa que el candidato Weber fue vetado por los liberales, es decir, Macron, y por los socialdemócratas, es decir, Pedro Sánchez, no solo Pedro Sánchez, todo el grupo socialista europeo. Y Angela Merkel tuvo que plantear otra candidatura perteneciente al Partido Popular, perteneciente a la CDU alemana, que era Ursula von der Leyen. Los dos personajes no se han llevado muy bien durante estos años, esto es bien conocido. Y lo que ha hecho Weber es lo siguiente: Weber ha abierto la puerta a la posibilidad de llegar a acuerdos con algunos partidos de la extrema derecha, estableciendo una línea de distinción muy peculiar, que es la siguiente: podríamos llegar a acuerdos con aquellas formaciones de extrema derecha que son fieles a la OTAN y sobre todo que en el actual contexto de guerra en Ucrania son claramente punto de apoyo de la línea pro-ucraniana. Por ejemplo, los Hermanos de Italia, el partido que encabeza el gobierno italiano; por ejemplo, los ultranacionalistas polacos, que perdieron las últimas elecciones legislativas en Polonia; por ejemplo, Vox en España. Estos, digamos, estarían en una zona en la cual el Partido Popular podría pactar con ellos. Y luego hay otros, que han sido citados, dos de ellos expresamente por von der Leyen, que son el Frente Nacional, el reagrupamiento nacional en estos momentos, antiguo Frente Nacional francés, o por ejemplo Alianza por Alemania, o por ejemplo la Liga de Salvini en Italia, en los que no se quiere tener relación. ¿Por qué motivo? Porque estos partidos se tiene constancia que en algún momento en los últimos años han establecido relaciones de complicidad política e incluso financiera, han recibido financiación de Rusia. Esta es la línea de división. Ahora bien, en términos de contenido programático, ¿qué diferencia hay entre el Frente Nacional francés y Vox? Entre la Liga de Salvini y Vox, entre los polacos y los de Hermanos de Italia. Este es el punto, y será muy interesante ver exactamente esto cómo lo gestiona el Partido Popular Europeo en función de los resultados, evidentemente, del 9 de mayo. Esta política de rechazo
claro al pacto, a la alianza con la extrema derecha, no es la que presidió la campaña electoral nuestra de julio. Si hubiese sido así, quizás el resultado habría sido otro, porque efectivamente hubo movimientos a lo de última hora reactivos contra esa hipótesis, es decir, contra la Alianza de Valencia. La Alianza de Valencia es la que demuestra más claramente de qué va esto. Es una expresión muy clara. Y solo una última puntualización. En el 23 de julio, efectivamente, hubo un vector fuerte de corrección de las encuestas, que fue el voto femenino, y hubo otro, del que hemos estado hablando al principio del programa, el voto en Cataluña. También pasó en 2004, hace ahora 20 años. Morillo. Bueno, de Ursula von der Leyen no puedo decir mucho. He leído la crónica de Suances, que sabéis que me encanta, y me gusta mucho el retrato que hace, porque efectivamente su partido no la soporta, pero ella se ha hecho tan poderosa que no la pueden dejar caer, ¿no? Que me parece que es un retrato bastante atinado, porque es cierto que von der Leyen es una presidenta de la Comisión Europea que se ha ganado tiene un perfil, una personalidad, y pone en la crónica, es el teléfono al que todos deben llamar si quieren algo, de un signo político o de otro. Me parece que en esa descripción la que gana es desde luego Ursula von der Leyen, aunque su partido efectivamente no la soporte. Y sobre el tema de Vox, tanto en cuanto a la violencia de género, la falta de consenso para que haya manifiestos en los parlamentos donde Vox tiene representación para hacer manifiestos de violencia de género, esto no es nuevo. Desgraciadamente, desde que Vox irrumpió en el Parlamento andaluz lo hemos visto ya muchísimas veces. Ya que se salgan a cantar me parece una cosa absolutamente ridícula. A mí lo que me preocupa, tanto en ese tema como en el de la memoria histórica, que parece que no, y efectivamente creo que Vox tiene una posición muy minoritaria, pero va calando. Me preocupa sobre todo el tema de los adolescentes, que haya adolescentes que ahora mismo estén en ese momento de regresión y sean más machistas que sus padres. Eso me llama muchísimo la atención y me preocupa mucho. Y en el tema de la memoria histórica, hemos tenido recientemente en Andalucía este asunto del patronato de Lorca, donde el director no llegó a tomar posesión porque efectivamente en las redes había dicho que lo de la memoria histórica era la memez histérica, ¿no? O algo así. Y pues tras la dimisión de la sobrina de Lorca no pudo tomar posesión. Eso también es indicativo de que muchas veces el PP se deja arrastrar a posiciones de Vox, que esa guerra cultural también mueve muchas veces los ejes, y en temas en los que había consenso el PP de repente pues salta con este tipo de cosas, ¿no? y de calificativos que se creerán ingeniosos, pero bueno, basta hablar con alguien que se dedique a trabajar en una asociación memorialista, por ejemplo, como la persona que descubrió esos tuits y que señaló lo que había ocurrido con este señor, que es una memorialista de Granada de toda la vida, que es estupenda, y basta eso para que nos demos cuenta de lo importante que es no dar ni un paso atrás en el tema de la memoria democrática. Donde es probable que se ponga a prueba este fin de semana, a partir de este fin de semana, el compromiso de la derecha moderada de no dejarse arrastrar por la extrema derecha, es en Portugal, que celebra elecciones el domingo. Todo apunta a que va a haber una mayoría parlamentaria de derecha. Otra cosa ya es cómo se articule después eso en cuanto a pactos. El partido equivalente al PP allí en Portugal ha venido diciendo que no va a pactar con Chega, la extrema derecha, pero también les contamos ayer que cada vez hay más voces que en público empiezan a cuestionar esa decisión de no acercarse a Chega. Hoy los dos principales candidatos a primeros ministros de Portugal han paseado y han mitineado en la misma calle de la misma ciudad, Oporto, con media hora de diferencia, en la misma calle. Allí ha estado Brais Suárez. Así sonaba el paseo del Partido Socialista. Pedro, amigo, el pueblo está contigo, cantaban sus simpatizantes, que empezaron con los ánimos regular después de uno de los sondeos publicado hoy más contundentes en su contra, que lo sitúa en segunda posición, hasta 5 puntos por debajo de los conservadores. Por lo visto, esta tarde en una de las principales calles de Oporto, desde luego ambos líderes han estado muy arropados y han empatado en ruido.
Es lo que se llama una arruada, un desfile callejero en el que los candidatos se dan un baño de masas durante un par de horas que terminan en un mitin. Grandísima expectación en este termómetro electoral que mañana se repetirá en Lisboa. Un evento bastante simbólico para acabar la campaña y que para algunos es imagen de la polarización con las multitudes enfrentadas, pero al fin y al cabo unidas por una calle muy popular. Ambos partidos insisten en su rechazo a Chega, que pierde un punto más y ya cae por debajo del 15%. Mala campaña de la derecha populista que, pese a todo, invita a formar coalición con los conservadores. Estos no quieren e, igual que los socialistas, se vuelcan en el voto útil para convencer al todavía más de 22% de indecisos. Vai decidir no próprio dia e muitas vezes no momento em que vai pôr a cruz. La mayor parte de los electores decidirá en el propio día y la mayor parte de las veces en el momento de poner la cruz en el boletín, lo que hace que los resultados sean totalmente imprevisibles y los sondeos tengan mucho margen de error, considera el analista y exdirector de Público Manuel Carballo. Es decir, todavía 3 días muy decisivos por delante. Y antes tendremos, como decíamos, el 8 de marzo, mañana, Día Internacional de la Mujer, precedido por la polémica. Acaba de publicar el PP un vídeo muy duro contra el gobierno, un vídeo que titulan "Este 8M no te olvides de las víctimas de la ley del solo sí es sí", 1.200 reducciones de condena. En ese vídeo se escucha a Pedro Sánchez. Yo lo digo alto y claro. Viva el 8 de marzo. Se escucha diciendo "Viva el 8 de marzo" y lo dice, pone en el vídeo, lo dice mientras beneficia a agresores sexuales, feministas de aniversario y manipuladores a diario. Bueno, esto ha generado indignación en el PSOE. Están ahora mismo todas las ministras, todos los altos cargos del partido tachando al PP de indigno por este vídeo. Es una buena manera de preceder el 8M, Morillo. Sí, aquí también hemos tenido nuestra propia polémica. El PSOE lanzó una campaña con el lema "Yo no te creo", contra Juanma Moreno, ¿no? Contra Juanma Moreno, para decir que no se creía las políticas de igualdad del presidente de la Junta, y utilizó eso de "yo no te creo", que emula al "yo sí te creo", de que fue ese grito feminista unánime contra la sentencia de la manada, ¿no? Eso ha provocado que ya no teníamos declaración institucional por el 8M, efectivamente, desde que Vox estuvo en el Parlamento, porque se necesitó unanimidad y Vox no lo permitía, pero se había un manifiesto del resto de partidos. Pues este año en Andalucía tampoco hemos tenido manifiesto del resto de partidos, porque hay una bronca y un choque muy, muy fuerte entre PP y PSOE a cuenta de esa campaña de los socialistas. A mí me molesta mucho que se manosee el 8M de esta manera, y no me gusta nada lo que hemos oído del vídeo del PP. Me indigna, y no me gusta tampoco nada la campaña del PSOE en Andalucía contra Juanma. Creo que se puede atacar al adversario o a las políticas que hacen el que está enfrente tuya sin saltarse determinadas líneas y respetando lo que supone el 8 de marzo, que al final es un día en defensa de la igualdad, ¿no? Dejadme que aproveche estos minutos de programa que nos quedan para contaros una cosa más. Hoy hemos asistido a un nuevo intento de asaltar una institución por parte de agricultores exaltados. No son todos, obviamente, son un grupúsculo, pero es una dinámica que empieza a repetirse en distintos territorios. Agricultores intentando asaltar o instituciones o a autoridades incluso democráticamente elegidas. Hoy ha pasado en Navarra, en el Parlamento Foral. Han intentado irrumpir por la fuerza en el pleno en el que se estaba debatiendo el presupuesto de la comunidad. Han forcejeado con la policía foral. A algunos agentes los han apartado a la fuerza. Incluso en algún momento parecía que efectivamente iban a conseguir tirar la puerta abajo. Finalmente no han podido entrar. Director de contenidos de la SER en Navarra, Javier Lorente. 12 personas identificadas, 3 agentes de policía foral atendidos por lesiones. Resultado del intento de asalto al Parlamento de Navarra, que hoy debatía los presupuestos para este año. Componentes de la plataforma 6F seguían la sesión en la tribuna, y cuando el PSN ha avanzado que iban a rechazar la enmienda de última hora de UPN para rebajarles impuestos, han abandonado el Parlamento avanzando. Se va a liar. Dicho y hecho, una cincuentena de ellos se ha abalanzado sobre la puerta y los agentes de policía foral a duras penas han contenido esta avalancha y han logrado cerrarla. Acto inaudito para la presidenta Chivite, que añade: determinados discursos de odio y determinadas posiciones de algunos grupos, pues sí, alimentan este tipo de asaltos. Y es que entre los asaltantes veíamos, por ejemplo, a un alcalde de UPN, el de La Zagurría. Las organizaciones agrarias atribuyen este intento de asalto al Parlamento en pleno debate como fruto del nerviosismo que, dicen, la situación les está generando. A Chivite, por cierto, le llevaron los tractores a la puerta de su casa, su domicilio particular, en el que ella estaba con sus hijos. Tuvo que ir la policía foral
a poder sacarlos con seguridad a la propia presidenta de Navarra y a los críos para que pudieran ir al cole mientras estaban los tractores en la puerta de su casa bloqueándolo. Esto que hemos escuchado hoy en el Parlamento de Navarra sucedió en Pamplona, en Zaragoza. Cerca de 300 agricultores han cortado la calle con una sentada gritando amnistía, amnistía frente a la jefatura de la policía que ha detenido a 3 manifestantes por los disturbios del viernes, también frente a las Cortes de Aragón. También hubo ahí momentos de mucha tensión. Esto se suma al acoso al presidente murciano López Miras, se suma al rodeo de la Casa de Barbón en Asturias. Bueno, son episodios que están yendo a más. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha alertado contra estos capítulos de crispación, lo ha llamado. Hay una crispación que está manifestándose en muchos casos, con la aparición de plataformas autodenominadas independientes y de determinadas fuerzas políticas que están intentando no trabajar por agricultores y ganaderos, sino romper la interlocución normal en el marco del sector agrario. El gobierno viene a acusar a determinadas plataformas de boicotear el diálogo y la posible solución de esta crisis entre el Ejecutivo y las plataformas tradicionales del campo. Juliana. Bueno, se está preparando. Hay elecciones europeas en el 9 de junio, no podemos desvincular estas movilizaciones que, como recordaremos, tuvieron su epicentro en Bruselas, o sea, primero en diversos países europeos, pues los Países Bajos, en Alemania, en Italia también, llegó finalmente a España, pero el fogonazo está en el marco de la campaña electoral europea y de las políticas europeas, que es el marco de la política agraria, ¿no? Los gobiernos nacionales pueden evidentemente modular muchas cosas, los gobiernos autonómicos a su vez también adoptan medidas que influyen en los intereses de agricultores, de ganaderos, pero el marco principal se halla específicamente en Europa. Esto tiene que ver con diversos puntos que hemos tocado hoy esta noche. Por ejemplo, cuando hablábamos de la reunión del Partido Popular en Bucarest, de la preparación del discurso de Ursula von der Leyen, en fin, es decir, se está preparando una contienda política muy importante. Yo creo que la más importante que hemos visto desde que se convocan elecciones europeas es la del próximo 9 de junio. Se han puesto en marcha pues corrientes de opinión, movilizaciones, que luego adquieren en algunos casos pues tonalidades más locales. Yo creo que lo que está pasando ahora tiene que ver con el clima general que existe en este país, que se han tensado mucho las costuras, como nunca habían estado tensadas. Estamos reflexionando ahora todos sobre ello, por supuesto que ahora el próximo lunes se cumplen 20 años del 11 de marzo de 2004, de lo que pasó en aquellos 3 días y lo que acabó pasando durante las elecciones y lo que vino después. Hay una reflexión y una retrospectiva, yo creo que muy interesante sobre lo que fue marzo de 2004. Podríamos decir que allí algunas cosas se estropearon. Pues bien, esto que hay ahora son reflejos de todo un periodo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Exageraciones y derechos humanos. La España rebujada de terrorismo y de tendencias centrífugas que ha descrito Núñez Feijóo ante sus colegas del Partido Popular Europeo en Bucarest no existe. Es una hipérbole más, catastrofismo. Por la derecha de ahí no cabe ni una mosca, y eso es lo que pretende el líder del PP, no dejar sitio a la extrema derecha asumiendo sus postulados. La música de violines que parecía escuchar el ministro Félix Bolaños al presentar el acuerdo sobre la amnistía tampoco existe. Su eco es el silencio. También es una exageración decir que esa amnistía será la partera de la convivencia, de unos presupuestos sociales y, en fin, de 3 años y medio de una legislatura balsámica. En medio caminan muchos ciudadanos, l'uomo qualunque, como dicen los italianos, el hombre cualquiera. Por ejemplo, los centenares de miles de mujeres que celebrarán mañana el 8M, conscientes de que en todo el mundo los derechos de las mujeres tratan de recortarse. Hay una reversión. Donde hay conflictos bélicos, desastres climáticos,
pobreza, hambre o desigualdades, son las mujeres las primeras paganas. Los derechos de las mujeres son derechos humanos fundamentales y universales. ¿Cómo no recordar mañana, especialmente, a las mujeres afganas e iraníes? Punto y 25. Lo dejamos aquí por esta noche. Isabel Morillo, Enric Juliana, Fernando Garea, un abrazo fuerte. Un abrazo. Buenas noches. Manu Carreño, te cedo el testigo. Gracias, hombre, muy generoso. Empieza ya el larguero. Vamos a escuchar también a Xavi Hernández, que ha hablado en la previa del Barça-Mallorca. Mañana empieza la jornada de Liga y ha dicho Xavi que todavía hay Liga, por supuesto que la hay. Así que nada, empezamos ya con el Sanedrín. Vamos con ello. Hasta mañana. Chao. Descansen. Adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.